Hola, buenos días. Vamos a realizar ahora un vídeo para aclaraciones sobre análisis de circuito con transistores. Eh, Primero vamos a ver el tema de cuándo está en conducción lineal y cuándo está en conducción saturada y qué significa o qué implica. Para eso hemos cogido un ejemplo donde tenemos aquí un transistor que tiene una tensión del diodo interno de 1 voltio y una ganancia de 100, resistencia de colector 1 ohmio. Resistencia a la base, en principio vamos a poner 1 kilo ohmio, aunque luego podemos ir reduciéndola para modificar la corriente que circulará por la base. Entonces, cuando tenemos un circuito como este, a ver, el símil que a mí me parece más útil para entender cómo funciona un transistor es el símil de una válvula de agua, donde tenemos una válvula, un grifo, que básicamente con la corriente de la base podemos abrir del todo, cerrar del todo o dejarlo en modo lineal, es decir, en modo amplificador, si lo abrimos, si está a mitad abrir. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es regular la corriente que circula por del colector al emisor, abriendo más o menos el grifo mediante la corriente de la base. Un poquito esta es la idea. Vamos a ver si lo entendemos mejor. La clave está en que cuando lo abrimos del todo, aquí no hay caída de tensión cuando está en saturado, porque de alguna forma está abierto del todo y pasará toda la corriente que sea capaz de pasar. Por mucho que intentemos abrir el grifo más, que aumentemos la corriente a la base, aquí no vamos a tener más corriente. Eso sería el nivel saturado. Cuando por aquí la corriente es cero, entonces está cerrado el todo, aquí no hay corriente ninguna y toda la caída de tensión que se produce aquí es la del circuito, porque no circula nada de corriente. Y luego el caso intermedio es cuando está a mitad abrir, con lo cual aquí tenemos una caída de tensión según estrangulemos más o menos el paso del agua o de la corriente, pues tendremos más o menos caída de tensión. Pero si la caída de tensión es cero, significa que está abierto del todo, y si está intermedia es que está algo cerrado. Un poquito esa es la idea. Vamos a ver si lo entendemos mejor con el análisis del circuito que tenemos a continuación. Entonces, siempre que tengamos un circuito con transistores, empezaremos por la parte de la base. Entonces, tenemos una rama que es la de la base y otra rama que es la del colector emisor. Entonces, una rama que es la de la base emisor, en este caso, entre la base y el emisor, lo que tenemos es como si fuera un diodo. Entonces, por eso me dibujo este circuito de aquí. Básicamente es como si tuviéramos esta parte de aquí, una resistencia de 1K y un diodo. Entonces, este circuito, a ver, parece claro que el diodo va a estar conduciendo siempre y cuando la tensión que hay aquí sea superior a la tensión directa del diodo. Vamos a suponerlo de todas formas. Para analizar el circuito lo que haríamos es presuponer un modo de funcionamiento y a partir de ahí ver si tiene sentido el resultado, igual que hacíamos con los diodos Zener. Empezamos por suponer que está en conducción. Bueno, recuerdo que habían tres modos de funcionamiento: corte, que no pasa la corriente ni por la base ni por el colector; conducción, que está pasando corriente por la colector y por la base, y hay una caída de tensión entre la base y el emisor de 1 voltio. Y dentro de conducción tenemos los tipos lineal y saturada. Lineal es porque está en modo regulación y saturada porque está abierto del todo y deja pasar sin caída de tensión existente entre el colector y el emisor. Serían los tres modos de funcionamiento. Empezamos por el modo conducción. Vamos a suponer que está en conducción, no sabemos si lineal o saturada, pero vamos a suponer que está en conducción. Es decir, que aquí hay una caída de tensión de 1 voltio y vamos a ver si la corriente es positiva. Bueno, pues es sencillo de calcular. Aquí hay 20 voltios menos 1 voltio del diodo, partido la resistencia, sacamos 19 miliamperios. ¿Es mayor que cero? Sí, o sea, con la suposición de que está en conducción es correcta, porque está pasando corriente. Bueno, en este caso era obvio, pero en otros casos no es tan obvio y hay que hacerlo. Entonces ya sabemos que está en conducción y ya sabemos cuál es la corriente de la base, 19 miliamperios. Por aquí está pasando 19 miliamperios. Y ahora tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que esté en modo lineal o modo saturado, en conducción lineal o conducción saturada. Entonces vamos a empezar por conducción lineal. Conducción lineal, la suposición es que pues aquí hay un estrangulamiento, la caída de tensión será mayor que cero, que eso es lo que tenemos que comprobar, a ver si hay caída de tensión al final del circuito, y hay una relación lineal entre la corriente de la base y la corriente que circula por el colector. Esa es la clave. La IC es igual a beta por IB. Esta es la potencialidad que tiene un transistor, que cuando está en modo lineal hay una ganancia de 100, es decir, hay una relación lineal entre la base y el colector, y eso me permite hacer que funcione como amplificador. La señal que viene por la base la multiplica por un factor 100 y la pasa al colector exactamente igual, sin modificarla. En principio, esa es la teoría. Así que eso vamos a ver. Si está en modo lineal, suponemos que por el colector pasan 100 veces la base, es decir, 19 miliamperios que habíamos calculado antes, 19 miliamperios que habíamos calculado antes por 100, 1,9 amperios. Están circulando entonces por esta rama 1,9 amperios. ¿Tiene sentido eso? Vamos a verlo. 1,9 amperios, vamos a ver en este circuito qué significa. Si aquí hay 20 voltios,
Por aquí están pasando 1,9 amperios, hay un ohmio, eso significa que en esta resistencia hay una caída de 1,9 voltios. Por tanto, aquí, entre el colector y el emisor, 20 menos 1,9, quedan 18,1 voltios de caída de tensión entre el colector y el emisor. ¿Es mayor que cero? Sí, es decir, ¿está estrangulando? Sí. ¿Está limitando el paso de la corriente? ¿Está regulando el paso de la corriente? ¿Vale? Limitar, regular sería lo más adecuado. Pues sí, entonces estamos en lineal. Si esto nos diera diferente, ahora lo vemos en otros circuitos, por ejemplo, si aquí me diera que la caída de tensión en vez de ser de 20 fuera de 30, 20 menos 30 no tiene sentido, que aquí haya más voltaje que aquí. Eso significaría que no estaría en modo lineal, sino que estaría saturado. ¿Vale? Con lo cual la suposición es correcta y hemos acabado. Vamos a verlo un poquito mejor para analizar ese circuito. Viendo la parte de esta rama, que lo dibujo aquí, básicamente esa rama lo que tenemos o lo que me produce es lo siguiente. Si la intensidad de la base y la del colector tiene una relación de 100 veces, es decir, si pongo un miliamperio aquí pasarán 100 por el colector, si por la base pongo 200 aquí pasarán 20 amperios, entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues que vamos viendo que la tensión que le queda al colector y al emisor, al principio cuando está en modo corte, es decir, que no pasa corriente, aquí hay 20 voltios, aquí no pasa corriente, con lo cual aquí tampoco, con lo cual aquí no hay caída de tensión, con lo cual aquí también hay 20 voltios. Entre aquí y aquí hay 20 voltios, es lo que estoy poniendo aquí. Conforme va pasando la corriente, la resistencia se va llevando más caída de tensión y el voltaje que queda entre el colector y el emisor va reduciéndose. Hasta que llega un punto que ya está en cero. ¿Eso qué significa? Que ya está abierta del todo. A partir de este momento, más corriente no puede pasar. Es decir, si yo esta válvula la abro del todo, va a pasar toda la corriente que pueda. ¿Cuánto es toda la corriente que pueda? Pues aquí tengo 20 voltios y aquí tengo un ohmio. La corriente que puede pasar es 20 amperios. Más, ¿no? Aunque por aquí esté abierto del todo. Es decir, que más de 20 amperios no va a pasar. Cuando llega a 20 amperios estará saturado. Entonces, por más que yo siga incrementando la corriente de la base, la corriente del colector ya no sigue aumentando. Entonces tenemos la zona de corte donde ambos son cero y la caída de tensión que hay en el colector emisor es la máxima. Conforme aumenta la corriente de la base, va aumentando la corriente del colector, una relación lineal. Estamos en el modo lineal, modo activo, modo amplificador, hasta que llega un punto que más corriente del colector ya no puede circular, por tanto estamos saturados y ya entramos en este modo de funcionamiento. ¿Vale? Entonces, así un poco yo creo que se entiende mejor los tres modos de funcionamiento que tiene un transistor. Bueno, aquí he puesto VCE mayor que cero porque, bueno, en muchas otras literaturas VCE suele ser, tenemos que comprobar que es mayor que VCE on, que suele ser de un voltio, igual que, porque realmente internamente entre el colector y el emisor sí que hay interiormente también tiene que pasar un diodo. Pero vamos a dejarlo así en mayor que cero por simplicidad para entender que cuando está en cero significa que está abierto del todo y por tanto no hay ningún tipo de estrangulamiento y deja pasar toda la corriente. Es una simplificación que me he permitido para entender mejor los circuitos. Bueno, y por último, vamos a suponer que está saturado y vamos a comprobar que eso no es cierto. Si cogiéramos y en vez de haber supuesto que está en lineal, suponemos que está en saturado, entonces ¿qué pasa? Decimos que no hay caída de tensión, es decir, VC aquí será cero. Entonces, ¿qué significa? Que la corriente del colector será la máxima que puede pasar. La corriente del colector es saturación. 20 voltios partido un ohmio, 20 amperios, que es lo que hemos visto antes. 20 amperios es... ¿eso qué significa? Que por la intensidad de la base debería estar circulando 200 miliamperios, que es lo que hemos visto aquí. A partir de 200 miliamperios satura. Entonces, si aquí me hubiera dado la intensidad de la base una cantidad mayor, por ejemplo, yo mediante este potenciómetro reduzco la resistencia de la base, aquí pasará cada vez más corriente y cuando llegue a pasar más de 200 miliamperios entraremos en modo saturación. Y así podemos comprobar si está saturado o lineal. Y ahora vamos a ver un circuito en el que el transistor entra en modo corte. Porque hasta ahora lo que estábamos viendo es que estaba siempre conduciendo, pero no sabíamos si modo lineal o saturación. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver que según los valores de la resistencia que hay en la base, entrará en modo corte o en conducción. Entonces, nada, un ejemplo. Tenemos este mismo circuito de antes, solo que le añadimos, en vez de a esta resistencia de 1K, le añadimos una segunda resistencia, R2, que le vamos a poner 10 ohmios. Entonces, empezaríamos por la parte de la base. Siempre cuando tenemos el circuito empezamos por la parte de la base. Mi circuito es el siguiente. Aquí tenemos un diodo.
Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos otra. Este circuito es muy similar al que acabamos de analizar en el tema anterior con el diodo Zener. La duda que tenemos es, ¿estará conduciendo o estará en corte ese diodo? Vamos a suponer que está conduciendo. Si está conduciendo, entonces por aquí está pasando corriente y aquí forzamos a que haya un voltio de caída de tensión. Si hay un voltio, aquí hay un voltio. Y entonces, sabiendo ese voltaje, sacamos esta corriente y esta corriente. 20 menos 1 partido 1K, 1 menos 0 partido 1K, que es lo que tenemos aquí. Por aquí estaría circulando 19 miliamperios y por aquí 100. ¿Tiene sentido que por aquí vayan 19 y de esos 19 se vayan 100 por aquí? No. De hecho, si yo hago la resta, me sale negativo, menor que 0, mal. No está en modo conducción. Con esta configuración de resistencias, la corriente, en vez de entrar por la base, entra por la resistencia y, por tanto, no hay corriente por la base, no hay corriente por la base, no hay corriente tampoco por el colector. Está, de alguna forma, todo el circuito abierto, tanto entre la base y el emisor como entre el colector y el emisor. Entonces, si no está en conducción, obviamente estará en corte. Vamos a analizarlo. Si está en corte, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este diodo es como si no estuviera, por tanto, tenemos un circuito serie, igual que teníamos anteriormente, 20 voltios, a repartírselo entre dos resistencias, una de 1K y una de 10 ohmios. Calculamos la intensidad, 20 dividido entre 1000 más 10, 1100, 1010, 19,8 miliamperios. El voltaje en esta es 19,8 miliamperios por 1K, 19,8 voltios, y en cambio esta resistencia, 19,8 miliamperios por 10 ohmios, 0,198. La suma de los dos me da 20, como tiene que ser en un circuito serie. Con lo cual vemos que el voltaje que hay aquí en medio es el de la resistencia 2, que es 0,198. ¿Es mayor de un voltio o es menor que un voltio? Claro, la tensión que hay aquí, es decir, la tensión que hay aquí me ha salido 0,19, es menor que un voltio, por eso no tiene tensión suficiente para coger este camino, coge el camino fácil que es el de la resistencia. Como 0,198 es menor que un VBO menor que de un voltio, que acabamos de decir, entonces la suposición es correcta. Con lo cual, los resultados correctos serían estos. Lo que tendríamos es que, como está en corte, la intensidad de la base es 0, la intensidad del colector es 0. Aquí habrían 19,8 miliamperios, que sería el que circula por aquí. O sea, tendríamos por aquí circulando 19,8, por aquí 0 y por aquí 0. Y el voltaje que hay en cada punto de circuito, pues aquí hay 20 voltios, aquí hay 0,198, aquí 20, aquí 0 y aquí 0. Y tendríamos entonces el circuito analizado. Esto sería lo que realmente está ocurriendo en el circuito. Ya tendríamos el circuito analizado. Vamos ahora a ver esto mismo, pero cambiando los valores de la resistencia 2. Entonces, si yo ahora cojo y en vez de coger una resistencia 2 de 10 ohmios, cojo una resistencia 2 de 1K, pues, ¿qué pasaría? Bueno, si aquí tenemos 1K y aquí tenemos 1K, entonces ahora, ¿qué pasa? Que le va a ser más fácil, ahora lo veremos, circular la corriente por aquí que por aquí. Habrá corriente suficiente para circular por esta y hacer que conduzca. Lo vamos a calcular. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, como hemos dicho antes, tendríamos un K y un K. Entonces se repartirían. Suponemos primero que está conduciendo el diodo. Entonces si está conduciendo, aquí hay un voltio. Y 20 menos 1 partido 1K me sale 19 miliamperios. 1 menos 0 partido 1K me sale 1 miliamperio, con lo cual tendríamos por aquí 19 miliamperios, por aquí 1 miliamperio. La resta, si de los 19 que vienen por aquí se va uno por aquí, queda 1 miliamperio que circula por la base. Con lo cual la corriente de la base sería de 18 miliamperios. Ya tenemos esa primera parte, que es la parte de la izquierda del circuito, y ahora, sabiendo la corriente de la base, vamos a ver el modo de funcionamiento de la parte del colector emisor, si está en modo lineal o saturado. Suponemos que está lineal, como hacíamos antes. Si está lineal, aplicamos la relación de ganancia. La intensidad del colector será 100 veces la de la base. Ay, aquí me he equivocado. Esto sería, le hemos dicho que por la base serían 18, con lo cual 18 por 100, 1,8 amperios. A ver, voy a sustituirlo, 1,8 amperios. Entonces, el voltaje, sustituimos aquí, corriente del colector, 1,8 amperios por 1,8 voltios. Entonces tendríamos que en la resistencia del colector caen 1,8 voltios. Si a 20 le quitamos 1,8, me quedan 18,2 voltios. Entonces tenemos que el voltaje se reparte, aquí caen 1,8 voltios y aquí caen 18,2.
18,2 es mayor que 0, sí. ¿Eso qué significa? Que está en modo lineal. Si fuera igual a 0 o menor que 0, entonces estaría en modo saturación. Con lo cual ya tendríamos el circuito completo. Si queréis pasamos a dibujarlo. Tendríamos entonces la corriente que circula por aquí. Hemos dicho que serían 19 miliamperios, de los cuales por aquí se va 1 miliamperio y por la base circulará 18 miliamperios. Eso es lo que tendremos en la parte de la base. Y la tensión que hay aquí, como está conduciendo, sería de 1 voltio. Bueno, aquí habrían 20, aquí habrían 0 y aquí habría 1 voltio. Y ahora nos vamos al otro ramo. Tenemos que la intensidad que circula por el conector es 100 veces la otra, con lo cual sería 1,8 amperios. Entonces aquí tenemos una caída de tensión de 1,8, con lo cual aquí nos quedan, en este punto, el voltaje que da es de 18,2 voltios. Y ya tendríamos entonces analizado el circuito y ver los voltajes y los amperajes que circulan por cada parte del circuito.